Buenos días, doctora. Me presento, soy Daniela Chacha y hoy voy a exponer sobre la clase magistral, las penas no privativas de libertad, extinción de la pena y medidas de seguridad. Las penas no privativas de libertad son sanciones que no implican la privación de libertad, sino que enfocan en la rehabilitación y reinserción social del condenado. Según el Manual sobre medidas no privativas de libertad, estas penas tienen un impacto negativo en las mujeres desde el punto de vista de la seguridad y las consecuencias que acarrea para las personas que las sufren. Entre las penas no privativas de libertad se encuentran la multa, el trabajo comunitario y la libertad condicional. Estas sanciones tienen como objetivo la rehabilitación y reintegración social del condenado y no implican la privación de libertad. La extinción de la pena se refiere al fin de la obligación penal que puede ocurrir por cumplimiento de la pena, amnistía o indulto, o muerte del condenado. La extinción de la pena tiene como objetivo la eliminación de la obligación penal y la rehabilitación legal del condenado. Las medidas de seguridad son acciones que se toman para prevenir delitos futuros y proteger a la sociedad. Estas medidas pueden incluir el internamiento en centros, supervisión judicial y prohibiciones específicas. Tenemos las penas no privativas de libertad. Las penas no privativas de libertad son aquellas que no implican encarcelamiento del infractor, buscando su reinserción en la sociedad y evitar el efecto negativo de la prisión. Estas son algunas de sus principales formas: multa, obligación económica que el infractor debe pagar como compensación por el delito. Es común en delitos menores. Trabajo comunitario. Consiste en realizar tareas de beneficio público sin remuneración. Su objetivo es educar y concientizar al infractor sobre el daño acusado. Libertad condicional o vigilada. El infractor es liberado, pero debe cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, no acercarse a la víctima, presentarse periódicamente ante autoridades o someterse a controles de sustancias. Prohibiciones o restricciones pueden incluir la prohibición de acudir a ciertos lugares, asistir a eventos o incluso la retirada temporal de la licencia de conducir. Estas penas buscan reducir la reincidencia, promueven la rehabilitación y ahorran costos asociados al encarcelamiento. La extinción de la pena. La extinción de la pena se refiere a los casos en los que la responsabilidad penal se da por cumplida o anulada, eliminando así la obligación de cumplir la sanción. Algunas causas principales incluyen cumplimiento de la pena, cuando el infractor haya cumplido completamente la sentencia impuesta. Amnistía, una medida de perdón general que extingue la pena para ciertas conductas penales normalmente de interés político o social. Indulto, concesión que cancela o reduce la pena de un individuo específico. Es otorgado generalmente por el jefe de Estado. Prescripción de la pena. Ocurre cuando pasa un periodo establecido de tiempo sin que la pena se ejecute. Pasado este tiempo, la pena se extingue. Muerte del infractor. Lógicamente, cuando el infractor fallece, no puede continuar cumpliendo la pena y ésta se extingue. Estas medidas tienen en cuenta factores como la rehabilitación y el tiempo, y pueden ser empleadas para reducir el hacinamiento carcelario. Medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son disposiciones preventivas aplicadas para proteger a la sociedad de individuos que, aunque no puedan ser penalizados como culpables, presentan un peligro. Se aplican especialmente en casos de inimputabilidad como enfermedades mentales o estados de adicción. Algunas de estas medidas son internamiento psiquiátrico en los casos en el que el individuo padezca de una enfermedad mental que implique un riesgo para sí mismo o para otros. Tratamiento médico o psicológico. Obligación de someterse a un tratamiento específico, especialmente en casos de adicción. Supervisión judicial.
Supervisión por parte de las autoridades con el fin de evaluar el progreso o las condiciones del individuo. Inhabilitaciones. Se prohíbe al individuo realizar ciertas actividades, por ejemplo, inhabilitar a alguien para conducir o ejercer ciertas profesiones como una medida de protección. Gracias.